Hoy, como les conté, tengo el placer de estar con María Eugenia Carbone. Vamos a hablar sobre la prevención de atrocidades y el rol de la sociedad civil. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires. Cursó una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata, fue coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión Cascos Blancos, hace mucho tiempo, cuando éramos muy jóvenes y yo la conocí ahí. Ahí. Ella lo que hacía era diseñaba e implementaba proyectos de asistencia humanitaria internacional, un trabajo formidable que continuó obviamente otra gente que está ahora en Cascos, que también le mandamos saludos. Es instructora de los seminarios Rafael Lemkin para la prevención de genocidio y de los seminarios de alcance nacional y regional en materia de prevención, impartidos por el Instituto Auschwitz, y profesora universitaria de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Matanza. Además, desde su incorporación en el Instituto Auschwitz, ha ejercido el rol de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Prevención de Genocidio y Atrocidades Masivas. Euge, ¿cómo estás? Bienvenida al CEPI, bienvenida a las charlas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la presentación, gracias por saber que estamos todos acá convocados para charlar. Gracias por la idea del café, aproveché también y tengo mi café para sumarme a ustedes. Y para mí es un gran honor, de verdad, por muchos motivos estar reunidos con ustedes. Bueno, habrán visto palabras como muy fuertes: prevención, genocidio, atrocidades. Ahora, si Luciana me permite, también voy a empezar a contar esto y cómo esto implica en nuestro trabajo cuando hablamos de relaciones internacionales, de relaciones políticas, de la política internacional. Hay un montón de cuestiones que creo nos convocan en esta charla de café y en la que me encanta estar participando. Mario, como sabíamos que íbamos a hablar como sabíamos que íbamos a hablar sobre temas así difíciles, te invito a un chocolatito acá que preparé casero en esta cuarentena, para por lo menos no perder la sonrisa. Totalmente. Totalmente, no, porque sabíamos esto, y si me permiten entonces, también presento este tema. Para mi propuesta para esta charla, para este café, es poder entender el eje de lo que implica la prevención de atrocidades, con lo fuerte que implica, pero digo, tratar de juntos bajarlo a la dinámica y al vocabulario que esté segura que todos compartimos, cómo hacer de esto un eje en el que todos nos encontremos y que todos podamos trabajar en nuestro lugar de asesoramiento, en un lugar no sé, de armar una tesis, un documento de trabajo, pero entender el tema de la prevención de atrocidades como un tema que tiene que ver con una responsabilidad de los estados asumida oportunamente, allá por el año 49, 48, cuando se generó y se aprobó la primera convención que tiene que ver con prevenir y sancionar el delito de genocidio. A partir de ahí un montón de vaivenes, de idas y vueltas, buenas y malas, y es un poco para que ustedes entiendan el tema que nos dedicamos, quienes nos dedicamos al tema de la prevención, es haber ido tomando nota de lo que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, lo que nos dejó el Holocausto, ¿sí? Como problema, como el peor, hasta ahora, el peor de los momentos que asumió la comunidad internacional cuando se habla de vidas humanas, cuando se habla de persecución, cuando se habla de hasta cuán bajo puede llegar
que una persona tome la dignidad humana, la dignidad de otra persona y someterla a condiciones horribles, pero también los aprendizajes de qué pasó después en términos históricos, en términos internacionales. Lo peor no pasó con el Holocausto, lo peor no pasó después que constituimos las Naciones Unidas, lo peor no pasó después de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Después de eso siguieron apareciendo nuevos momentos donde la comunidad internacional, donde determinados actores institucionales en determinados lugares, fueron socavando, fueron sometiendo a las personas a lugares, a los seres humanos, no siguieron sometiendo a los lugares más oscuros y donde la dignidad se perdió. Entonces, esto tiene que ver con, esto no es un tema que pasó en determinado lugar, esto no es un tema que pasó en determinado momento, estos son riesgos que la comunidad internacional sigue asumiendo, en el sentido de que estas cuestiones no manejadas o mal manejadas pueden seguir pasando. Esto es un tema donde tenemos que seguir sabiendo e incorporando que hay determinados instrumentos, documentos, acuerdos internacionales que siguen comprometiendo a los estados a, poner dispositivos y herramientas para prevenir estas acciones, y donde a nosotros, y ahora sí ya hablo yo como organización de la sociedad civil, una organización de derechos humanos que no está solamente basada en Argentina, sino que tenemos como una esfera un poco más general y global, ahora les voy a contar un poco, necesitamos poner y seguir, ya la pusimos, pero seguir poniendo esto en la agenda internacional, porque es preciso seguir hablando de estos temas. Y en este sentido, el café y verlos a todos ustedes, y que el CEPI nos convoque, es muy interesante, porque la pandemia, una situación tan disruptiva como el COVID-2019, nos pone también en un lugar donde entender y, de construir cómo nos agarró esta pandemia, qué tenemos para combatir esta pandemia y qué nos puede dejar esta pandemia de aquello que hoy día no estemos haciendo. La pandemia no agarró solamente a Argentina, agarró al mundo. Esto es algo que nos está afectando globalmente, hay cosas que hay que tener en cuenta, de la misma forma que las consecuencias del Holocausto, o del genocidio en Ruanda, o de lo que pasó en, el genocidio en la ex Yugoslavia, tampoco tuvo solamente una comunidad como víctima. Estas situaciones implican un daño, una lesión a toda la humanidad. La invitación a hablar de todo esto es poder entender que una pandemia, algo que nos afecta, también debe invitarnos a mirar algunos detalles, algunos elementos que nos ayuden a mirarnos como comunidad internacional, como comunidad de personas que trabajamos cada uno desde su rol, en mirar, tomar nota y hacer que esto no nos afecte en un futuro de la manera, en que efectivamente provoque daños irreparables en los tejidos sociales. Esa es un poco la invitación, y por eso a veces suena muy difícil hablar de por qué estamos hablando de prevención de atrocidades. Bueno, justamente porque necesitamos
aprender de lo que hicimos mal en el pasado, aprender de cómo nos agarra la coyuntura y ver algunas cuestiones de las que podemos, no sé, sacar alguna idea para seguir adelante. Si queremos hablar en términos de América Latina, para no irnos tanto en lo global, digo, tenemos algunos aprendizajes, nos han tocado algunas atrocidades, después le ponemos el nombre, si fue genocidio, desde lo jurídico, desde lo sociológico, después le ponemos un nombre. Si estamos enfrente de crímenes de lesa humanidad, si estuvimos o estamos frente a crímenes de guerra, esas son el concepto de atrocidades masivas, estos 3 delitos: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Tenemos como América Latina una historia, pero también tenemos una historia de resiliencia, de aprendizaje, de cómo, bueno, tomamos nota de eso y pudimos seguir adelante, y eso es lo que nos lleva hoy mismo a saber que la pandemia nos está golpeando, pero también saber que tenemos herramientas para seguir adelante. Euge, me acuerdo, perdona que te interrumpa. Sí. Hay un profesor que ustedes tienen en el Auschwitz Institute que cada vez que lo escucho me fascina escuchar lo que es Waller, que habla mucho y que nos contaba de Srebrenica, nos contó de Ruanda, nos contó también de Irlanda, ¿no? De diferentes crímenes y atrocidades masivas que fueron pasando a lo largo de la historia, como vos decís, y que afectan no solo a esa sociedad, sino a la humanidad en su conjunto, ¿no? Sí. y él me acuerdo que daba que demostraba cómo una persona común que vive en una sociedad y que es un maestro, o es un albañil, o es un empresario, puede en algunos momentos donde la sociedad está impactada por o el odio, o el racismo, o una idea fanática, o por cuestiones políticas, puede convertirse en instrumento de algún tema de atrocidad masiva. Y eso siempre me quedó como aprendizaje, de que las atrocidades masivas o el genocidio no implica tampoco un montón y una cantidad enorme de personas, sino es justamente un crimen internacional que se comete hacia un determinado grupo y que tiene de la mano obviamente una autoridad estatal que así lo permite llevar a cabo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de atrocidades masivas, por ahí estamos pensando en 6 millones de personas, 3 millones de personas, o casi 1 millón, como es en Ruanda, pero una de las grandes enseñanzas que a mí, por lo menos, desde el estudio del CEPI y gracias a Auschwitz Institute, entendí que solo con que haya una persona muerta, pero que haya un plan sistemático y estratégico para aniquilar a un grupo específico de humanos por condición de raza, etnia, términos de nación o de religión, puede convertirse en un genocidio que es penado por la Corte Penal Internacional, que es un crimen internacional, como es un crimen de guerra, como vos bien dijiste, y también una de lesa humanidad. Entonces, me parece que esos son los conceptos que me gustaría que también abordemos para dejar un poco en claro de la gente que estamos en esta charla y que por ahí, bueno, uno lo pasa por adelante o quizás uno está tan acostumbrado a hablar sobre estos temas, pero son temas novedosos para la gente que no está estudiando estos temas en concreto. ¿No te parece? Sí, totalmente, por eso... no, y te agradezco la pregunta, pero y por eso es importante, empezar a dividir cuando hablamos de genocidio y atrocidades masivas, estamos hablando como mínimo de 3 delitos muy diferenciados, el tema del genocidio tiene que ver con todo el concepto de grupo que vos venías diciendo, es esta idea de un plan
pensado para exterminar a determinado grupo por su pertenencia a determinada situación nacional, racial, religiosa, Y étnica, son los cuatro. Sí. Y la diferencia que hay con un delito de lesa humanidad, digo, y esto también interpela un poco toda la cuestión a la que conocemos en América Latina, digo, después vamos a conocer que por ahí hablar de genocidio es hasta, nos resulta incluso en América Latina un poco lejano, o cuando todavía no hay determinados consensos de cuál fue un genocidio, o que no, digo, pero las nociones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que también son parte de lo que hablamos cuando hablamos de atrocidades masivas, digo, también nos tiene que poner primero en un lugar de hablar en términos jurídicos, estas son construcciones y nociones jurídicas, y también permitirnos pensar cuál es el rol de cada uno de los que de alguna forma participaron, o como ejecutores o perpetradores, como víctimas, como bystanders, como testigos, pero digo, que nos ponen en un lugar de mirar cómo esto va pasando, y qué lugar queremos tomar cuando esto va pasando. En este lugar es muy claro el lugar que entendemos que los estados tienen que tener, de prevenir esto, y que también se entienda el lugar de algunas ONGs que trabajamos en este tema, de poder apoyar a los gobiernos, a los estados, a que estas cuestiones se miren desde 3 escalones anteriores, o sea, tratar de tener políticas públicas que vayan identificando algunos factores, como los que mencionaba Luciana, y ahora vamos a mirar, que sean adecuados para poder estar tranquilos de que se está haciendo una política de prevención. Y acá, Luciana, en lo que venía diciendo, menciona algunas cuestiones, todo el tema de la discriminación como primera raíz. No hay ni un genocidio, si nos ponemos en el lugar del genocidio, ningún genocidio de los que conozcamos, o de los que como Instituto Auschwitz venimos trabajando, haya estado exceptuado de tener como base fáctica la idea de una sociedad que ya había construido o se dejó llevar por la idea del otro, de la construcción del enemigo, de yo versus vos, mi grupo versus el tuyo. Fíjense, revisen, y ojalá que cuando, hagan este ejercicio, esto les permitan conocer cada uno desde su lugar cuál es la verdadera importancia de trabajar en temas de luchar con la y el lugar que tiene, y que necesitamos también como instalar todos los que trabajamos en esto, y es la invitación que tenemos como organización no gubernamental que trabaja en esto, es entender el lugar que tiene la discriminación, esa discriminación social, naturalizada, arraigada, patrones muy constantes. Digo, ¿cuánto de esto en cualquier momento de inestabilidad social, institucional, de nacionalismos dañinos, pueden aprovechar? ¿Qué provecho pueden sacar cuando agarran sociedades que están divididas o profundamente divididas? ¿Cuál es el riesgo que asumimos los estados, que asumen los estados cuando no tienen una política pública que trabaje sobre el tema de la discriminación? Y esto, por las dudas, que no haya quedado como claro, no hay un solo de los genocidios de quienes estudiamos estos temas que no haya estado basado, que no haya tenido una plataforma idónea, amigable para poder cometer esos crímenes, que no haya usurpado o utilizado
esta grieta, este bache, esta incomodidad, esta división en la sociedad. Por eso es tan importante, cuando hablamos de prevención, hablar de algo tan puro, duro, como es tener planes contra la discriminación. De ese modo, estamos prevenidos, estamos atentos a que nadie nos venga con una política donde nos, no sé, nos chipee para pensar en destruir al otro, pensar que el otro es destruible, pensar que el otro es un grupo inferior, minoritario, que tiene menos posibilidades, etcétera, etcétera, como gran parámetro. Me voy a tomar la oportunidad de mencionar otra cosa, que está muy relacionada con esto. Identificar los grupos que están en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Eso también es una política pública que nos lleva a sentirnos que estamos haciendo una prevención de este tipo de delitos. Si nosotros, si todos los que trabajamos en estos temas, identificamos qué poblaciones están en una situación desventajosa, una situación que los pone en un escalón inferior, digo, escalón inferior en cuanto a oportunidades, por supuesto, es el momento para poder, bueno, poner esto en el tapete y no dejar esas diferencias, no dejar ningún resquicio para que alguien con alguna idea de superioridad venga y nos, bueno, se aproveche de esos momentos. Y otro de los ejes súper importantes es ser conscientes y trabajar sobre lo que nos pasó en el pasado, digamos. Todas las sociedades, y esto es importante conocerlo, todas las sociedades que en algún momento vivieron una situación de inestabilidad institucional que llevó a la ejecución de crímenes de lesa humanidad, donde un grupo se puso por encima de otro grupo, donde se quebraron determinadas reglas institucionales, o se quebró lo que dicen, no sé, nuestras constituciones, nos llevaron a ese lugar, digo, hacer memoria, tratar de relevar y buscar justicia y verdad sobre eso. Si no aprendemos de aquello, es posible, y esta es una de las pautas que nosotros trabajamos, en el sentido de que si eso no se trabaja, puede volver a repetirse. Si no somos conscientes del daño que causa un quiebre institucional, un quiebre constitucional, un quiebre en el tejido social, es posible, no mañana, no pasado, no en 20 años, no en 20 años, por ahí en 25, esto nos vuelva a pasar. Este es como la base, un lugar muy concreto para no asustar de que, los que trabajan en prevención de genocidio, no, esto es muy claro, no hace falta una disciplina especial que trabaje sobre estos temas. Necesitamos que quienes trabajen en estos temas que tienen que ver con derechos humanos, con memoria, verdad y justicia, puedan entender, conocer y también naturalizar que también están trabajando para prevenir cuestiones, quiebres, situaciones que si se dan pueden ser muy nocivas para nuestra generación, para la que viene y bueno, para la noción de Estado que todos manejamos. Euge, te hago una pregunta. Esto llevado al estudio de las relaciones internacionales, nosotros también desde el CEPI tenemos un observatorio de asuntos humanitarios, donde tiene dos ramas de investigaciones muy importantes. La primera rama es movilidad humana y los efectos que causa la movilidad humana como fenómeno, no como amenaza, sino como fenómeno en el mundo global. Y el otro es la prevención de atrocidades masivas y la prevención de genocidio. Digo desde las relaciones internacionales porque vemos que el Observatorio de Asuntos Humanitarios también lleva y traquea noticias internacionales sobre lo que estaba pasando antes de la pandemia, que en otros lugares del mundo, donde se veían
muy sobrepasados los derechos humanos de diferentes grupos, especialmente, por ejemplo, en Myanmar, donde había grupos como los Rohingya, que tenían esta doble problemática, ¿no? Estaban estigmatizados por un tema religioso, y aparte eran, de alguna manera, expulsados de sus lugares de orígenes y llevados a Bangladesh. Esto lo vinimos viendo como alertas tempranas para evitar, de alguna manera, o para un llamamiento a nivel internacional sobre el tema de atrocidades masivas sobre ese grupo específico, dado la religión. Pero esto también hay autores que hablan sobre los genocidios silenciosos de los cristianos en Medio Oriente, por ejemplo. Vemos también algunos grupos que quizás no están dentro de lo que surge de la Convención de Genocidio, que son estos 4, digamos que hay otros grupos que representan quizás otras identidades, que no pasan por la etnia, la religión, la nacionalidad, o nacionalidad, etnia, religión, siempre nos falta una, ¿viste? Sí, sí, política. Y No, político bueno, no. político no, No. por eso, pero digamos que justamente entran dentro de esta categoría de grupos en situación de vulnerabilidad, que vos Sí, bien decías, ¿no? Grupos en sí. situación de vulnerabilidad que son estigmatizados, discriminados, básicamente, y que llevan de alguna manera la necesidad, llevan a la necesidad de fomentar aquellas políticas públicas que garanticen el goce de las libertades y los derechos individuales de cada uno. Entonces, dentro de lo que es el análisis de las relaciones internacionales, es muy importante entender que no solo lo tenemos que ver en nuestra sociedad, sino en las sociedades, no solo que lo circundan, sino en las sociedades a nivel internacional, que lamentablemente la pandemia por ahí nos ha afectado esta visión que tenemos de que solo vemos pandemia, pero que en el mundo estaban existiendo y siguen lamentablemente existiendo desplazamientos forzados y matanzas de personas, donde la etnia, la religión, la nacionalidad o lo que implique todo lo que es los condicionamientos que habla la Convención de Genocidio, implica que esta gente está siendo matada o llevada a un punto muy límite. Ustedes desde el lugar donde están ustedes, y no solo de la red latinoamericana, sino desde el Auschwitz Institute, ¿tienen algún tipo de observatorio o de tracking de estas poblaciones que están sufriendo en este momento o en estos últimos años esta clase de discriminación? Nosotros somos una organización no gubernamental especial porque nos dedicamos y nuestro mandato básico es poder dar apoyo o asistencia técnica a gobiernos. La idea, nuestro mandato es poder acompañar a los gobiernos a justamente esto que les cuento, a tratar de incorporar cosas muy simples, digo, y por supuesto, estamos de acuerdo que los 4 grupos de la convención quedaron un poco antiguos, digo, si uno hoy mira, hay muchos otros grupos que también son víctimas y a los que los estados tienen que proteger para que determinada persecución, idea, rechazo no escale y genere un problema. Entonces, nuestro mandato tiene que ver con ayudar a los estados a incorporar eso y a poder ver cómo podemos ayudar a trazar algunas políticas públicas que naturalmente, o sea, que de una manera muy, muy lógica, como trabajan por lo general los estados, puede ayudarlos a tomar conciencia de que están trabajando para que una situación que por ahí como sociedad naturalizamos o se empieza a hacer común, no escale a una situación de persecución tal que tienda a la eliminación de determinado grupo o que tienda a un problema que enfrente ese determinado grupo. Por eso, los que trabajamos en estos temas, trabajamos sobre la idea de identificar cuáles son
grupos en situación de vulnerabilidad, identificar el tema de la discriminación o la lucha contra la discriminación como un eje de trabajo, y también aprender de nuestro pasado, porque todos los países tenemos un pasado. Ese es el mandato. Me interesa ahora mencionar esto, y de nuevo, no son los 4 grupos establecidos en aquella convención, que ya quedó un poco vieja, digo, hay una lectura mucho más, moderna y ayornada, lamentablemente, las situaciones, y también trabajamos para identificar, y queremos ayudar a identificar el rol de diferentes actores que podemos ayudar en esto. Por supuesto los gobiernos, por eso nuestro mandato es ayudar a los gobiernos, secretarías de derechos humanos, direcciones de derechos humanos de los ministerios de defensa, seguridad, cancillerías, digo, hay un montón de espacios en los que se trabaja esto, el sector de seguridad, el sector de Fuerzas Armadas, cada uno tiene un contacto, una razón de ser y un mandato que puede efectivamente ayudar a que estas situaciones no escalen y a incorporar todas estas nociones. No hacemos diagnósticos, no hacemos campañas como ONG, no identificamos quién sí, no, al contrario, somos un brazo de ayuda para poder colaborar a pensar cómo esto puede servir en el armado de la política pública, Claro. para que esto no Apoyo para el diseño de las políticas públicas, ¿no? Que puede ser desde el Eso INADI, mismo. desde el Ministerio de Justicia y Pluralismo Cultural, desde Educación, como vos decías, del Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Defensa y Seguridad, para poder internalizar, digamos, las alertas tempranas desde los funcionarios de seguridad. Entonces es más focalizado a el diseño e implementación de aquellas políticas públicas para prevenir y tener, de alguna manera, esto que vos bien decías, de la educación y de la historia y digamos, y la memoria, ¿no? Nos faltan 20 minutos y me gustaría que vayan prendiendo las cámaras, así también vos podés ver y la gente te puede hacer alguna pregunta. Te hago una pregunta yo, y yo sé que vos tenés un montón de otras cosas, pero sí. Últimamente me acordaba de algo que también lo aprendí con ustedes, que es una frase que hablamos, que decía Raphael Lemkin, cuando él evidenció y vivió el tema del Holocausto, que él decía, esto es un crimen sin nombre, ¿no? Esta atrocidad, esto ya no es matanza, esto es algo más, esto es un crimen sin nombre, y él es el que formuló y que nos regaló de alguna manera y acuñó el término de genocidio, ¿no? Y que después se hizo, como bien sabemos, la Convención del Genocidio del 48. En estas charlas que yo tengo a las 7 de la tarde, con algunos profesores, yo he evidenciado y decía, esto de la pandemia y estas muertes y este sistema social y global, económico y financiero colapsado, pero más que nada las muertes, esto es también un crimen, no sé si es un crimen, pero es algo acá que no lo podemos decir, ¿no? Hay algo desde lo legal, porque viste que a veces yo, que soy abogada, pero no ejerzo, digamos, soy de las ciencias políticas, digo, acá hay un encuadre legal que no está, y que nosotros estamos en el medio de este caos, de esta incertidumbre, de gente que muere, y no podemos ni siquiera decir, no tenemos ni un nombre para describir este atropello o esta situación. Entonces, me imagino en ese momento Lemkin diciendo, esto es un crimen sin nombre, no lo quiero de ninguna manera asociar a eso, porque sé que no tiene nada que ver con el Holocausto ni la Shoah, pero digo, esto también genera este pánico, este terror, que obviamente, o por lo menos es lo que sabemos hasta el momento, no tiene un plan sistemático y estratégico atrás, porque no discrimina ninguna religión, ningún tema de nacionalidad, o sea, es una pandemia global. Digo, ¿cómo nosotros desde el derecho podemos abordar esta cantidad de muertes y esta cantidad de posibles
replanteos a nivel internacional de, bueno, a ver, ¿de quiénes puede caber la responsabilidad de todo esto? Si tenemos alguna forma de pensarlo desde lo jurídico. Mira, acá es donde yo, que soy abogada, también me vuelvo no abogada, pero porque quiero de alguna forma levantar esta idea de pensar en términos de prevención. Para mí el mayor desafío, aún con todas las incógnitas que tenemos, de cómo se genera, cómo se expande, qué mecanismos tenemos, cómo nos agarró esta pandemia que claramente nos atraviesa a nivel global, acá... y sin meternos en si, bueno, cualquier, no sé, consecuencia en términos jurídicos, digo, creo sí, y los invito, y nos invito a pensar en cómo esto nos tiene qué aprendizajes tenemos que sacar de esto, ¿sí? Cómo una cuestión similar no debería volvernos a encontrar. ¿Qué mecanismos, qué aprendizajes sacamos de esto como comunidad internacional y como estados individuales, y qué mecanismos de prevención habría que tener a futuro? Podemos hacernos un poco los tontos y pensar que esta es la primera epidemia o pandemia que nos agarra desde el 1900, digo, pero nos estaríamos haciendo los tontitos de pensar y que nos olvidemos que estuvo el SARS, está el ébola, nos vienen sobrevolando el H1N1, digo, nos vienen sobrevolando algunos momentos que llamaron la atención a la comunidad internacional. Ahí es donde esta, que sí, nos sacudió, nos despeinó a todos, es, ok, ¿qué sacamos de esto? ¿Cómo nos agarró? ¿Qué lecciones tenemos que tomar nota, aprender, y cómo necesitamos pensar esto en términos de prevención para que esto eventualmente, si nos vuelve a pasar, toco madera, en 4, 5, 6 años, nos agarre más preparados, nos agarre de una manera tal que no se lleve vidas, que no afecte la cotidianeidad, que no afecte, no sé, la vida económica de los países, las relaciones internacionales, y que esto tampoco implique una grieta más a las relaciones internacionales, bueno, más de las que hay. Cuando vos hablas de marcar algunas evidencias que están pasando, ¿vos tenés algunas evidencias de discriminación o de actividades dentro de alguna sociedad que ustedes estén viendo que pueden llegar a tener esta concepción de alertas tempranas durante la crisis de la pandemia que estoy hablando? Como yo decía antes, la xenofobia, sí, el racismo, sí, o sea... hay un... Todos esos fenómenos que son, a ver, el primer gran desafío es mirar los fenómenos preexistentes, cómo nos encontró esto. Si veníamos con sociedades que tenían determinadas divisiones, determinadas problemas internos, digo, lo que provoca la pandemia, el miedo que provoca una pandemia, algo que no se puede manejar, seguramente lo va a atravesar y a profundizar. Si venimos con países, y ahora yo sí hablo en términos de países, que venían con alguna crisis institucional, digo, en América Latina, el 2019 lo cerramos con crisis, creo que hay colegas de otros países, pero nos agarraron en crisis en Ecuador, en Bolivia, en Chile, digo, esas sociedades que venían atravesando eso, claramente una pandemia con todo lo que no entendemos de lo que implica la pandemia en términos sanitarios y cómo encarar eso, digo, claramente va a venir a profundizar o a clavar como una, no sé, un problema adicional, nos agarra débiles. Entonces, ahí cuando vos llamás los temas que vos llamás las alertas,
las situaciones de riesgo, los factores, sí, las situaciones de riesgo, nosotros llamamos a eso como un análisis de los factores de riesgo. ¿Cómo nos agarra? ¿Qué es en lo que hay que trabajar permanentemente para poder tener sociedades más fuertes, instituciones más fuertes, que cualquier situación excepcional o no tan excepcional que nos atraviese, no nos agarre tan débiles y, bueno, nos cause más daño? Posiblemente una sociedad institucionalmente más armada, una democracia más fuerte, una sociedad más respetuosa o amigable, donde no esté atravesada por situaciones de discriminación, posiblemente la pandemia le puede haber traído situaciones en términos sanitarios duras. Ahora, seguramente los agarró más fuertes en algunas cuestiones. A sociedades donde nos agarran con algunas debilidades, con alguna bache, grieta, no sé cómo llamarlo para no entrar en algunos temas, pero con algunas cuestiones atravesados por xenofobias, por la construcción del otro, el enemigo y demás, digo, esas sociedades somos más carne de cañón para que esto nos más afecte. permeables, claro, más permeables, ¿no? Claro. Euge, tengo 3 preguntas de diferentes investigadores y miembros y colaboradores del CEPI. Sí. Primero está Ignacio Sarmiento, que es miembro del Observatorio de Asuntos Humanitarios, que quiere hacerte una consulta, creo que sobre Ruanda. Así que si, Joana, puedes darle la palabra a Ignacio, y sé que tenemos a Camila. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo Bien, bien? todo bien. Ahí Gracias. tenemos a Eugenia, especialista en los temas que a vos te gustan también. Ujú. Así que es toda tuya para las preguntas que quieras hacerle. Mil gracias, Lu. Un poco como africanista no puedo dejar de hacer esta pregunta en parte. Y mi pregunta puntual es, para vos, Eugenia, ¿cuáles fueron los aprendizajes de la comunidad internacional respecto al genocidio de Ruanda del 94? Y si podés contarme esos aprendizajes, cómo se aplican hoy, o en parte cómo se aplican hoy. Sí, ¿puedo? ¿Voy de una? Sí. Bueno, no, los aprendizajes, a ver, el principal aprendizaje fue el reconocimiento de la comunidad internacional de todos los fracasos que implicó cómo actuó la comunidad internacional alrededor del genocidio de Ruanda. Pero, digo, y esto puede sonar contradictorio y demás, pero parte de ese fracaso y el reconocimiento de ese fracaso de la comunidad internacional, y acá, digo, hablemos incluso hasta de Naciones Unidas, como gran mentor del fracaso, si se quiere, también hay que tomarlo como un aprendizaje o una lección aprendida y que nos permite a quienes trabajamos en prevención de genocidios seguir poniendo esto en el checklist de qué hacer, cómo abordar, de esto de que no es lo mismo abordar una situación en un lugar que en otro, en una región que en otra, cuánto tenemos que poner para conocer y qué recursos poner a disposición para poder atender cada situación que se presenta. Si te sirve conocer, para mí el gran aprendizaje es el reconocimiento del fracaso de la comunidad internacional respecto de lo que pasó en Ruanda. Sé que tenemos otra pregunta. Joana, creo que Camila. Sí, Camila Bergaglio tenía otra pregunta. Le habilito el micrófono. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. Yo sí. Perfecto. En primer lugar, bueno, yo que estoy investigando acerca del genocidio que está ocurriendo ahora en Myanmar respecto a la minoría musulmana Rohingya. Yo soy estudiante de Derecho en la UBA. Y
Lo primero que quería saber, tengo dos preguntas. ¿Cuál era el rol en realidad de las ONGs? Porque el genocidio no se pudo detener, no se pudo prevenir la comisión de este delito. Y por otro, la segunda era, ¿cuál es el rol que puede tomar en este caso la Corte Penal Internacional? Porque hasta ahora la única que accionó fue la Corte Internacional de Justicia, por el hecho de que Gambia interpuso una demanda contra Myanmar por incumplimiento de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y es un crimen que ya, digamos, explotó en el año 2017 y la Corte Penal Internacional no actuó, y es una corte que ya está afianzada, porque, por ejemplo, en el caso de Ruanda, bueno, si nos retrotraemos en el tiempo, era todo muy reciente, el estatuto todavía no estaba, pero en el año 2017 es muy raro entender cómo es que la Corte Penal no actuó antes. No sé si es por el que conlleva reconocer este delito o... La verdad es que es difícil de comprender. ¿Se escucha? Sí. Sí, seguramente está pensando, Eugenia, cuál es la pregunta específica. No, porque me apareció un cartel y no sabía si... No, seguramente Euge estará preguntando, ¿y cuál es la pregunta específica que querías hacer, Cami? Y respecto del accionar de la Corte Penal Internacional, si se pueden acelerar los tiempos o no, porque la Corte Internacional de Justicia acciona en pocos meses, porque Gambia interpuso el caso a mediados del año pasado y el 23 de enero ya había tomado medidas provisionales, y la Corte, que arrancó mucho antes a analizar el caso, todavía no decidió nada. Siempre el problema son los abogados, es empezar por ahí, no sé por qué elegiste esa carrera, pero ahora le paso a Eugenia, que es otra abogada. No, bueno, el primer gran desafío, aparte de lo de los abogados, el primer gran desafío es entender el rol de ambas cortes, o sea, una de las cortes tiene que ver más con cuestiones institucionales, Estado versus Estado, tiene sus propias reglas, sus propios funcionamientos, sus propios procedimientos. El tema de la Corte Penal Internacional es mucho más específica, por supuesto no puede actuar para prevenir, por supuesto sus sentencias en casos anteriores sirven y tenemos que entenderlas como parte de la cadena de la prevención y necesitamos conocerlas para que nos sirvan como una política a tener en cuenta para no volver a permitir que este tipo de crímenes sucedan, pero actúa como una corte, o sea, tiene todos sus procedimientos, investiga el caso, los hechos, no sé, toma testimonios, tiene sus testigos, digo, tiene sus propios tiempos. Creo que seríamos injustos sin hablar de los términos de procedimientos y demás, ponerlas en comparación a ambas cortes. Pero lo que sí, y acá un poco hablando en términos de prevención de genocidios, de prevención de atrocidades, es sí, entendemos que el rol de una corte, por supuesto, la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, claro que es una actividad, una política internacional que se adoptó para trabajar en prevenir lo que la Corte diga, lo que la Corte termine estableciendo dentro de sus sentencias, por supuesto tiene que ser un mandato, un aprendizaje para el resto de los estados, pero hay que darle tiempo a esa corte de estudiar, mirar, y después recién llegar a su rol principal, que es el de la sanción. Es un órgano que ejecuta prevención, pero básicamente es un órgano que se encarga de investigar y sancionar, ¿sí? Sí, igual, si querés también yo puedo echar algo, acordate que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción universal, eso es importante, y eso es uno de los datos fundamentales para entender también cómo hay algunos estados que no firmaron el Estatuto de Roma, entonces no tendría jurisdicción ahí. Y si te gusta el cine, y en Netflix hay una serie muy buena que se llama Black Earth Racing. Sí, la vi. Una serie que está buenísima, Increíble, sí. que justo
una crítica feroz a la Corte Penal Internacional, que lamento, porque la verdad que es un mecanismo muy importante que tenemos a nivel internacional para sancionar los delitos más importantes, que son los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, de crímenes de guerra, como lo ha hecho Besuda, que es una genia, sobre temas de delito, por ejemplo, de todo lo que es la destrucción de bienes culturales durante conflictos armados en Mali y en otros lugares. Nada, eso como un dato adicional. Seguramente tenemos alguna otra pregunta. Ahí veo mucha gente que sabe mucho, como Florencia Musante, como el brigadier Bonadeo, son especialistas en estos temas. Como Jorge Fernández, que sé que tiene una pregunta. Está también el director del CAECOPAS, el coronel Salguero, les mando un beso. Mucha gente que sabe mucho de estos temas. Así que me gustaría, Giovanna, si hay alguna otra pregunta. Tengo varias preguntas, pero por una cuestión de tiempos, ¿te parece que elijamos una más por orden de cosas para tampoco excedernos tanto de la hora? Dale. Tenía a Rodolfo Colalongo que tenía 2 preguntas, le vamos a pedir que elija una. Perfecto. Para darle el espacio. Hola Eugenia, qué bueno que nos reencontremos en un evento como este. Me alegra mucho que estés muy bien. Y me imagino que estás al tanto de lo que está sucediendo en Colombia, de lo que sucedió luego de la aplicación de los acuerdos de paz. Entonces mi pregunta va enmarcada dentro del proceso este y, digamos, creo que están dadas todas las condiciones para que se produzca algún crimen de atrocidades masivas o alguno de estos casos. Por lo tanto, quisiera saber si se podría considerar que los asesinatos de los líderes sociales en Colombia se pueden enmarcar dentro de las atrocidades masivas, independientemente de los 4 elementos que reúne la Convención, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo que la Convención va a llegar a un punto donde se va a tener que generar algún cambio. Por lo tanto, quisiera saber si esta cuestión de los líderes se encuadra dentro de lo que venías hablando. Y gracias. No, qué bueno verte, Rodolfo, no sabía que estabas ahí. Qué pregunta difícil, ¿no? No, porque, no, sí, es difícil. Políticamente por supuesto, difícil. No, y porque para los que trabajamos también en estos temas en prevención, es como esta idea de ponernos algunos momentos antes. Cuando yo antes mencionaba la idea de un país, un Estado, un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, que mira y entiende cómo proteger a grupos vulnerables, es un Estado que está haciendo prevención. Digo, los invito a pensar en este sentido, es que Colombia, que Bolivia, que Argentina, el país que sea, está atendiendo la cuestión de determinados crímenes sobre determinados grupos de personas, que está entablando, que tiene estadísticas, que tiene mecanismos de, bueno, para prevenir que esto suceda, es un Estado que estaría haciendo prevención. Nosotros, y de nuevo, y no van a encontrar muchas organizaciones que les digan, acá va a haber un genocidio, o acá, no. Cuando trabajamos en prevención queremos de verdad poder poner a disposición determinadas herramientas. Nosotros como organización no gubernamental trabajamos en Colombia, estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo de Colombia, sabemos que hay determinadas preocupaciones, pero el trabajo de prevención tiene un tono un poco más constructivo o proactivo, y eso también es la diferencia que mencionábamos recién con el trabajo de un tribunal o de una corte. O sea, nosotros ayudamos, apoyamos y tratamos de crear conciencia de que, con todos los que hablemos, poder ayudarles a pensar que si no escuchan, no les importan, dejan que siga pasando, bueno, posiblemente se van a encontrar con una situación
que, no sé, en un tribunal internacional los enfrente a una situación de, no sé, persecución, exterminio, digo, ojalá que no. Mientras tanto, el trabajo en prevención tiene como otro sentido, otra llegada, y es ayudar a tomar conciencia de que hay que fortalecer determinados mecanismos para proteger a estas personas o estos grupos que hoy, ayer o mañana pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Y creo, y coincido con vos, que ese es un tema que Colombia tiene que estar tratando. De hecho, sabemos que de alguna forma se está tratando. Por supuesto necesita un poco más de energía y de convicción, de recursos o de lo que sea que podamos decirlo, para que esto no se siga complicando más de lo que está. Digo, Gracias, pero esto, no, gracias a vos por la pregunta, pero digo, esto también incluye, digo, no es el único grupo vulnerable en la región, digo, tenemos pueblos originarios, tenemos la situación del colectivo LGTBIQ, digo, hay un montón de otros grupos que van apareciendo en la región, y el trabajo de prevención es ir señalando y poder ayudar a quienes toman decisiones y quienes arman políticas a identificar esos grupos como en una situación de particular vulnerabilidad, sin hacer señalamientos, ni campañas, ni denuncias, digo, ayudar justamente a que estos grupos tengan un peso específico en las políticas que cada estado desarrolla. Ese Eugenia, es el enfoque de prevención. te agradezco por la respuesta, y Rodolfo, te agradezco por la pregunta, porque justamente en la comunidad del CEPI está Javier Pérez Aquino, que sabe mucho porque estuvo en Colombia mucho tiempo como Force Commander de la última misión. Ahí lo estás viendo, Eugenia, que está ahí, Javier, y María Florencia Grau, que es especialista en estos temas, me dice, che, está Javier Pérez Aquino, que responda a Javier, a ver si puede aportar algo, que sabemos que sí puede aportar, pero bueno, no lo voy a poner en camisa de 11 varas, sí quizás si quiere contarnos algo sobre lo que él vivió un poco, que sea en 2 minutos, sé que es difícil, Javier, pero bueno, quizás en el marco de tu experiencia de tanto tiempo de haber estado en Colombia como Force Commander de una misión tan importante, que fue la última misión de dejación de armas en Colombia. ¿Te pasamos el micrófono o si tenés batería, no te me llegues a quedar sin batería la computadora? Ahora estoy con la computadora, Luciana. Sí, no, muchas gracias. 2 segundos rápido porque Rodolfo, medio largo para discutir o para charlarlo. Lo que te quería contar es que la verdad que es un problema grave, es cierto, y a mí me sorprendió estando en Colombia en el momento del desarme, que en ese momento en el desarme estaba sucediendo. Entonces lo que quiero marcar es que no es un problema actual, y yo creo que el gobierno está haciendo lo posible, pero es un problema de falta de Estado en ciertos lugares, me parece. Y creo que por supuesto se tiene que hacer más, es un problema muy grave que tiene que solucionarse, pero creo que no es tan fácil de solucionarlo de alguna manera. Te repito, en el medio del desarme con la FARC estaba sucediendo eso. La misión de Naciones Unidas en su momento siempre reclamó eso, informó y le pidió al Estado que lo solucione, al gobierno, y marcó siempre. Y esta misión, la segunda, entre comillas, la que sucedió, siempre está advirtiendo sobre ese tema. Y es una de las grandes preocupaciones de Naciones Unidas. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, Rodolfo, es un grave problema, pero yo creo que va a llevar mucho tiempo para solucionarlo. Pero hay que insistir como está haciendo Naciones Unidas. Nada más, después charlamos un poco más si querés. Dale, gracias Javier, porque la verdad que tener en esta comunidad tanta gente que sabe, como vos, también veo al coronel Miguel Salguero, que es director del CAICOPAS, y sé que el CAICOPAS toca estos temas de prevención de atrocidades masivas. También el director del INDAE, que también está presente, el brigadier Bonadeo, que tenemos un taller de prevención de genocidio que lo maneja María Florencia Musantegrau, o sea que mucha gente, y acá también veo, que no lo ven ustedes porque no se puso la cámara, una persona que estuvo más de 10 años, que es Miguel Martín, en Darfur, en Sudán.
Así que, y en Congo, dentro de lo que es el peacekeeping de Naciones Unidas. O sea que mucha gente que podríamos estar horas, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Miguel Ángel Martín ha estado en África muchos años haciendo no solo temas políticos de misiones de paz, sino puede tener experiencias para contar horas y horas sobre estos temas. O sea que me encanta que esta comunidad pueda no solo hablar desde lo jurídico, sino de las experiencias en terreno, que a veces las experiencias en terrenos, sé que Jorge Fernández tiene una pregunta sobre responsabilidad de proteger, que es un concepto muy importante que desde el 2005 las Naciones Unidas está fortaleciendo en las distintas misiones de paz. No sé si, Joana, vos querés hacer la pregunta de Jorge, o si hay alguna otra pregunta, pero me pareció muy interesante. Sí, a ver, había un montón de preguntas y se Ay, perdón. Ahí está. No, relacionado con el compromiso político global que ha tomado, digamos, por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, ¿cómo se articularía el vínculo que tiene tu ONG o tu instituto con respecto a esta cuestión, digamos? La responsabilidad de proteger. Sí. Bueno, sí. Bueno, a ver, en principio, para nosotros la responsabilidad de proteger, la prevención de atrocidades es uno de los pilares, de los 3 pilares que tiene la responsabilidad de proteger. Coincido con que este es un principio de la comunidad internacional, todavía no tiene una fuerza de norma, con lo cual es como una demostración de voluntad de poder avanzar y empezar a tener reglas claras sobre cómo funcionar en algunos momentos, sobre todo porque implica en uno de los pilares, un pedazo de uno de los pilares implica el tema del uso de la fuerza, y esto es lo que de alguna forma hace un quiebre en la comunidad internacional y no permite que esta norma, que este principio avance y tenga pleno consenso, plena comodidad del resto, de toda la comunidad. Efectivamente es un principio, es importante, le da mucho marco a toda la actuación de los estados, cómo los estados entienden o empezaron a barajar y dar de nuevo con el concepto de soberanía, porque de algún modo lo que también puso sobre la mesa de Naciones Unidas es cómo entender la soberanía y cómo funcionar en ese marco. Ahora, hasta este momento no hay un consenso, una fuerza muy potente como para decir estamos frente a un principio duro, una norma dura. Cada año hay un diálogo en el marco de la Asamblea General que tiene que ver con la responsabilidad de proteger. Hay muchos países que tienen su posición dada y eso es fuerte y están de acuerdo con esta responsabilidad. Mi trabajo particular, que además es como directora para programas de América Latina, tiene una complejidad. Nosotros como organización entendemos la prevención como uno de los pilares de la responsabilidad de proteger, ¿sí? Ahora, yo como directora de programas para América Latina, digo, también me enfrento como que en América Latina este concepto, este principio, esta discusión todavía no está saldada, y en ese sentido nosotros seguimos con nuestra lógica de trabajo, que es solamente en el marco de la prevención de atrocidades, apoyando por supuesto todo lo que implique poder llegar a un acuerdo, a que este principio en algún momento con todas las aristas claras se vuelva una norma, pero hasta este momento, en lo que implica América Latina, entendemos que nuestro trabajo es una de las patas de la responsabilidad de proteger. No
no podemos asumir 100%. Si queremos seguir apoyando y asistiendo técnicamente a los estados, de verdad no hay plafón, no tenemos una plataforma para trabajar con el principio de la responsabilidad de proteger. En América Latina, es diferente en otras regiones, pero esta es nuestra coyuntura actual con este tema. Acá justamente lo van a ver todos, el director de CAICOPAS dice que en el diciembre del 2018 estuvo presente el CAICOPAS en el Global Center for Responsibility to Protect, en el R2P, y que semanalmente emiten alertas sobre atrocidades ocurridas en el mundo y dictan capacitaciones sobre la temática en distintos países. Y también pasó todo lo que es el mail, y aprovecho para decirle a toda la comunidad que también estamos pasando el mail del Auschwitz Institute, del Instituto Auschwitz. Ana, la dejo a Eugenia para que se despida de todos ustedes, como todos los días. Eugenia, yo acá me silencio, te dejo las últimas palabras a vos para contarnos lo último, para despedirte, y desde acá un abrazo gigante a todos. Eugenia, el micrófono es todo tuyo. Ay, gracias. No, y bueno, muchas gracias por el tiempo. Me alegro de haber despertado también preguntas y demás. Me da la pauta de que es una buena oportunidad para seguir trabajando sobre estos temas. Es una oportunidad también para pensar el rol de las ONGs que trabajamos en esto, cómo los estados deben tomar en cuenta estos ejes, esta disciplina, y también pensarse, ustedes, y ahora aprovecho y apelo un poco al rol de la academia, que esto es este espacio, digo, cómo también desde el lugar de investigación, desde el lugar de seguimiento de estas cuestiones, pueden identificarse como sociedad civil y pueden además apoyar todos los esfuerzos que desde la sociedad civil o como ONGs venimos haciendo. No hay nada que un Estado pueda hacer solo, no hay nada que una ONG pueda hacer solo, no hay nada que la academia pueda hacer solo. La idea, y por eso me gustó esta charla, este café, estar con todos ustedes, de pensar cuál es el rol de cada uno, de pensar qué puede aportar cada uno, y por supuesto, y ya Luciana y las colegas lo saben, están todos los datos para que nos sigan, para que nos apoyen, y para que, nada, sigamos pensando, bueno, cómo avanzamos para que este tipo de delitos, de crímenes contra la humanidad no se sigan repitiendo. Hay cuestiones muy básicas en las que todos podemos participar y ser actores para que esto no vuelva a suceder. Y esta es la invitación que nosotros hacemos como ONG, y yo también personalmente, con el agradecimiento de que me hayan escuchado, e invitada a tomar este café tan rico. Que me lo preparé yo, pero estuvo rico igual. Para la próxima te preparo el café yo. Un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho, quédense en sus casas. Mañana a las 7 de la tarde, hablando sobre Medio Oriente con el doctor Paulo Botta. Abrazo virtual. Gracias a todos, de corazón. Gracias por todos los aportes. Gracias Luciana, gracias al CEPI, gracias a las colegas. Chao, chao.